del lado de la información. Seguimos en la mañana de CNN y bueno, ya está en línea José Luis Espert. No lo vamos a hacer esperar para que no se enoje. José Luis es economista y diputado nacional por Avanza Libertad. Buen día, ¿cómo le va, Espert? Hola, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo le va? Pero lo podría esperar todo el... Ay, no me diga eso. Usted necesita, jamás me enojaría con usted, por favor. Qué amoroso, bueno, a ver, ¿qué tweets Feliz Navidad. Feliz Navidad y también buen año, por supuesto. Una suerte tenerlo. Espert, cuéntenos. Usted ayer tiró unos tweets durísimos contra los radicales, el Frente de Todos, a raíz de la reelección, a raíz de los acuerdos que están tramando para la reelección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Nos puede contar un poco más qué hay detrás de eso y por qué se opone tanto? ¿Hola? Bueno, a ver, sí, mire, yo creo que es importante, muy importante para la salud de la democracia, para la vida republicana, que haya alternancia en el poder. Yo diría que incluso si el presidente de la Nación tiene un mandato de 4 años con derecho a reelección a otro más de 4, eso debería regir, pero para todo gobernador, para todo intendente, legislador, hasta para los secretarios generales de los gremios, le diría. Sí, ¿no? Eso, sí, que hay una asignatura pendiente, sí. Sí, entonces ese es mi principio filosófico, ¿no? Si el presidente, insisto, la máxima autoridad política del país, tiene un mandato de 4 años con derecho a reelección a 1, eso debería regir para cualquier cargo electivo, por supuesto, y eso incluye del tema que usted me pregunta, que son los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Ya tenemos una ley muy clara, que si bien se la adjudicamos a Vidal, en realidad los que la pensaron, los que la redactaron fueron gente del Frente Republicano. Uh-huh. Establece claramente la imposibilidad de que haya nuevos mandatos, digamos, que se reelijan a partir del año 23. Es muy claro. Entonces, lo que no me gustan son estas trampas de la vieja política que por si fuera poca destruyó el país encima, ¿no? Ahora, Espert, ¿por qué cree que están, porque si bien el gobierno de Vidal impulsó la ley, ¿por qué ahora y en qué casos beneficiaría? ¿A quiénes beneficia esta negociación que está, digamos, debajo de la mesa, ¿no?, entre las principales fuerzas políticas? No, eso habría que verlo con cuidado. Lo que yo veo es esta cosa de las estafas electorales que ocurren en campaña, ¿no? Uh-huh. En campaña, si usted se fija bien, había una oposición cerradísima a la reelección indefinida de intendentes, de parte de radicales, de parte de gente del PRO, de parte de gente de la coalición cívica. Y hoy estamos viendo negociaciones bastante oscuras entre Juntos y el Frente de Todos para que esa ley se caiga y por lo tanto volver a las reelecciones indefinidas. Uh-huh. Es como la reforma laboral que propuso Larreta en plena campaña, cuando tuvieron 4 años de gobierno de Macri para hacerlo y no lo hicieron, como tantas otras cosas, Randazzo haciéndose el liberal en plena campaña. Esas cosas a mí me enferman porque si al país le fuera bien con estos chantas de la vieja política, bueno, póngale, pero este país está a punto de ser una gigantesca villa miseria de la mano de gente que miente y estafa y hace las cosas como las hace. Ese es mi punto central, le diría. Terminemos con las estafas electorales. En mi caso van a ver que yo digo lo mismo hace 30 años y lo digo siendo diputado también, no es que lo dije para que me elijan. Uh-huh. Y Espert, ¿qué le parece el tema del consenso fiscal sobre el cual busca avanzar el gobierno esta tarde, con la presencia de 23 gobernadores, salvo alguien a quien usted critica, pero aparentemente en esto se ha mostrado muy firme Horacio Rodríguez Larreta, que no va a ir y además ha prometido no subir los impuestos? Bueno, Larreta ya lo subió todo lo que lo podía subir en Capital Federal. Recuerden que el último impuesto que creó fue una alícuota para las tarjetas de crédito, así que esto de que no va a subir los impuestos después de haberlo subido, bueno medio chanta. Pero ¿no? Tiene que reconocerle que lo hizo forzado porque la Nación le quitó una parte de la coparticipación. Bueno,
Podría haber bajado el gasto público, podría haber bajado el gasto público. Pero usted defiende mucho justamente el tema fiscal, sí. ¿Podría haber bajado el gasto? ¿Se puede en la situación de emergencia social? Acá, así como los políticos, pero así como los políticos no paran de subir impuestos, no veo por qué nunca se va a bajar el gasto. Es más, la situación social delicada la tenemos en Argentina por culpa de políticos irresponsables que gastan más de lo que mucho que recaudan y siempre terminamos en crisis. A mí no me parece nada para resaltar en lo de la reta. Es más, yo creo que la coparticipación tal cual está, y en respeto a la Constitución del 94, tendría que ser reformulada por completo. Que se distribuya en cada provincia en función de los gastos federales que cada provincia haya, lo cual nos lleva a la discusión de qué gastos federales se van a ejecutar en cada provincia y mandarle a cada provincia solo lo que van a gastar de gastos federales. O sea, por ejemplo, para que no quede en el aire, si la educación, cosa que yo lo creo, tiene que ser un objetivo federal para que no haya 24 currículas diferentes en 24 provincias, bueno, le enviamos a cada provincia en función de las escuelas, donde en las escuelas públicas que haya, ¿no? En función de la cantidad de escuelas que tenga cada provincia, y así sucesivamente con cada uno de los gastos federales. Así vamos a evitar, le aseguro, Silvia, feudos corruptos, mafiosos como el de Infran, el de Capitanich, el de Infran en Formosa, el de Capitanich en el Chaco. Le aseguro que los gastos federales que hay ahí son la nada misma. Y tenemos un pobre del conurbano pagando el 21% de IVA cuando compra la leche para financiar a un impresentable como Infran o Capitanich. ¿Lo va a presentar lo va a presentar como proyecto en el Congreso? Sí, claramente. Nosotros tenemos una plataforma electoral que está en la página web nuestra, avanzalibertad.com, y toda esa plataforma electoral la vamos a transformar en proyectos de leyes, porque lo único que queremos es transformar el país para que este país empiece a ser vivible para la gente común. Basta de un país solo para chantas, chorros y delincuentes como hoy. Para volver al consenso fiscal que se firma esta tarde, ¿qué implica para el ciudadano de pie? ¿Usted cree que las provincias, porque no hay margen realmente para volver a subir impuestos o llevar ingresos brutos a alícuotas máximas? ¿Qué puede significar? Bueno, está clarito que el consenso fiscal que se va a firmar esta tarde es para parar con la pequeña baja de ingresos brutos, un ingreso provincial que se había firmado con Macri, deje de existir. O sea, los gobernadores van a tener margen para suspender o directamente subir las alícuotas de ingresos brutos. Es un impuesto que no debería ni existir, ingresos brutos. ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo inventó, ingresos brutos? Porque el impuesto a bienes personales lo inventó Cavallo. Lo mismo que el impuesto al cheque. Es del año 91. Es del año 91. Sí, lo inventó Cavallo. Debería haber terminado en el año 99, dicho sea de paso. Debería haber terminado en el 99 y todavía lo tenemos hace 22 años. Sí. Ingreso bruto no me acuerdo que lo inventó, pero hay maneras de grabar, hay maneras de que las provincias tengan recursos propios sin necesidad de un mamarracho como ingresos brutos. Por ejemplo, eliminemos ingresos brutos, creemos una sobretasa en el IVA y esa sobretasa se coparticipa con las provincias. Y es un impuesto mucho menos distorsivo que ingresos brutos. Pero esa sobretasa en el IVA el IVA es un impuesto absolutamente regresivo, porque como usted dice, lo paga el de la villa y el de la Loma de San Isidro. Ingreso bruto es mucho más regresivo. Ingreso bruto es mucho más regresivo y distorsiona mucho más que el IVA los precios relativos, por lo tanto distorsiona mucho más las decisiones de consumo y de inversión. Ahora, esto todo es absurdo si no planteamos una gran reforma del Estado que provoque una gran reducción del tamaño del Estado y del gasto público, porque la gente no da más de pagar impuestos. Yo no digo, lo que digo no lo digo sin tener en cuenta que previamente a todas estas cosas que estamos hablando en materia impositiva, se plantea una reforma del Estado que reduzca de manera drástica el tamaño del Estado. No tiene más mínimo sentido porque la gente no da más de pagar impuestos. O sea, lo que no podemos hacer es eliminar ingresos brutos y suplantarlo por un IVA que lleve el IVA de 21 a 25%. Tenemos que tener previamente una reducción del Estado que permita eliminar ingresos brutos y el IVA, incluso bajarlo un poco, subirlo luego para coparticiparlo, pero más presión impositiva no puede haber. Es como el impuesto a la herencia que están pensando en cobrar a partir de este consenso fiscal. Es una cosa ridícula.
uno ya paga cuando genera ingresos y ganancias el impuesto a la ganancia. Después le vuelven a cobrar sobre esa ganancia cuando compra un bien. Y después encima, si ese bien lo deja como herencia para sus hijos o su nieto, quien sea, vuelve a pagar un impuesto. O sea, 3 veces lo grabaron en la ganancia. Un disparate. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué cree que van a hacer los gobernadores, Esper? Por lo menos los radicales que asisten, sí, van a firmar sin no tengo citar. la menor duda. Mire, esto me consta a mí por las discusiones que hubo en el Congreso sobre bienes personales, donde ahí ya se lo puedo contar como actor. Sí. Lo único que les importa a esta gente es no perder un solo peso de recaudación para sus arcas, así que no tengo la menor duda que los gobernadores van a estar felices de suspender la baja de ingresos brutos que se había programado con Macri en su momento, no tengo duda de eso. Ya que estamos a fin de año, ¿qué espera para el 2022? Cuéntenos, ¿qué podemos esperar nosotros en términos de la economía? Como trabajadores, a ver, ¿qué nos espera? ¿Qué nos aconseja, Esper? Más que aconsejarle, yo le diría, ojalá que nos vaya bárbaro, porque ese es el deseo de toda buena persona, pero bueno, usted no me pregunta eso como persona, sino como economista profesional, y ahí le diría, poniendo la cabeza en el freezer, me parece va a ser un año complicado, ya sea que tengamos acuerdo con el Fondo Monetario o no. Si no tenemos acuerdo con el fondo, bueno, nos vamos a tener que vivir otro planeta como Marte donde no hay oxígeno, así que no sé cómo vamos a hacer para vivir. Porque no tener acuerdo con el fondo es defaultear la deuda con el fondo y eso es enemistarse con el mundo, que nos prestó plata cuando estábamos en el fango del 2018. Y el acuerdo con el fondo, si sale, va a significar ajustes y sacar mucha basura bajo la alfombra que se barrió en los últimos meses, previo a la elección del 14 de noviembre. Así que es un año complicado. Ojalá que tengamos un buen acuerdo con el fondo. Ojo, con el Fondo Monetario hay que tener cuidado. Hay mucha estigmatización, para mal y para bien. Un acuerdo con el fondo que signifique suba de impuestos es inaceptable para mí. Ahora, un acuerdo con el fondo donde haya algún ajuste de tarifas gradual, donde haya reducción del tamaño del Estado, donde haya una reforma laboral, bueno, eso puede ser una cosa que puede hacernos bien en el futuro, pero 2022 es complicado en cualquier caso. Bueno, esperemos que predomine su esperanza como ciudadano más que como su visión como economista. Muchísimas gracias, ojalá. José Luis Esper. Felicidades. Gracias, hasta pronto. Sí. Bueno, qué momento, ¿no? Nos tenemos que preparar para un año complicado. Romy, ¿qué nos decís? ¿Qué tal la temperatura? Días complicados, semana